¿Qué tal a todos? Veamos la implementación de una barra de navegación inferior con insignias en Jetpack Compose y Android Studio. Creamos un nuevo proyecto vacío, seleccionando la opción con el logotipo de Jetpack Compose. Coloque al proyecto el nombre de su preferencia y espere a que Android Studio termine de construir el proyecto. Abrimos el archivo Gradle a nivel de módulo y desde la documentación, copiamos la dependencia para la navegación en Jetpack Compose. En este ejemplo, utilizaremos la versión 2.8.9, ya que las versiones más recientes requieren de la versión 8.6 o superior del plugin de Gradle. Si usted tiene una versión superior, puede instalar la versión más reciente de la dependencia. Regresaremos a la documentación y copiaremos la dependencia para la serialización de datos. Cambiaremos la versión a la 1.6.3, ya que las versiones superiores funcionan con Kotlin 2 en adelante. Si usted cuenta con Kotlin 2, puede utilizar una versión superior de la dependencia. Copiaremos el plugin de la serialización y le colocaremos la versión de Kotlin que tenemos instalada. Podemos encontrar dicha versión en el archivo libs. La dependencia de serialización de datos nos ayudará con la navegación entre pantallas. Finalmente, copiaremos la dependencia para la integración de la barra de navegación inferior y sincronizamos los cambios. Comenzaremos con la implementación del proyecto, creando dos paquetes que utilizaremos para organizar nuestros archivos. En el primer paquete colocaremos el archivo con la codificación de la barra de navegación. En el segundo paquete colocaremos los archivos correspondientes a las pantallas del proyecto, que en este ejemplo, implementaremos 3 pantallas. Dentro del paquete pantallas, crearemos 3 archivos de Kotlin, que en este ejemplo nombraremos como inicio, notificaciones y configuración. Comenzaremos con la implementación de la pantalla de inicio. Crearemos a la función general que nombraremos como inicio, la cual contendrá los elementos de vista. Crearemos una columna, que la alinearemos al centro de la pantalla, utilizando los atributos de alineación horizontal y vertical. Modificaremos su tamaño al máximo de espacio en pantalla. También le daremos un fondo en color gris claro. Dentro de la columna, únicamente vamos a colocar un texto en el que mostraremos el nombre de la pantalla en la que nos ubicamos. Le daremos un tamaño de fuente de 25 sp y un estilo resaltado en negritas. Copiaremos el código de la pantalla que acabamos de implementar y lo pegaremos en el resto de las pantallas, cambiando el nombre de la función, el color de fondo y el texto que se mostrará en pantalla. Crearemos un archivo de Kotlin en el paquete navegación, en el cual vamos a implementar la barra de menú inferior, así como el gráfico de navegación entre pantallas. Crearemos 3 objetos de tipo Serializable que representarán cada una de nuestras pantallas y nos ayudarán a definir las rutas de navegación. En este ejemplo, nombraremos a los objetos de la misma manera que los archivos de nuestras pantallas. Desde la documentación, copiaremos la clase de datos que se encargará de almacenar las rutas u objetos Serializable, así como los atributos representativos de cada pantalla. Dichos atributos son el nombre de la pantalla y un icono, los cuales se mostrarán en la barra de navegación y servirán para identificar las pantallas. Regresamos a la documentación y copiaremos la lista que almacenará las instancias de la clase de datos con las rutas de navegación. Esta lista será utilizada por la barra de navegación inferior para acceder a las pantallas. Adaptaremos cada una de las instancias, colocando el nombre de la pantalla, la ruta de navegación u objeto Serializable y un icono representativo. Bien, vamos a crear a la función que contendrá la barra de navegación inferior. Desde la documentación,
copiamos el siguiente código, lo pegamos dentro de la función e importamos sus bibliotecas. Tenemos un error en la importación de la biblioteca de la función hashroot. Lo solucionaremos importando la biblioteca manualmente. Muy bien, continuamos con la adaptación del gráfico de navegación. En el atributo StartDestination de la función navhost, colocaremos el objeto Serial Isabel de la pantalla con la cual deseamos iniciar la navegación. En este ejemplo, iniciaremos con la pantalla nombrada como inicio. Por medio de la función composable, construiremos nuestro gráfico de navegación. Colocaremos entre los corchetes angulares los objetos representativos de las pantallas de nuestra app. Dentro de cada función composable, llamaremos a las funciones generales con los elementos de vista de cada pantalla. Vamos a explicar de manera general el funcionamiento de la barra de navegación. En el atributo bottom bar del componente scaffold se ubica la implementación de la barra de navegación. En su interior, podemos observar a una constante que almacena el estado actual de la navegación de la barra, utilizando la función current_entry_state, que además ayudará en la recomposición en pantalla cuando exista un nuevo estado o navegación hacia otra pantalla. Por medio de dicha constante, obtendremos la ruta de destino actual que se encuentre visible en pantalla. La ruta y los atributos de los elementos o pantallas, vamos a obtenerlos a través de la iteración de la lista con las instancias de la clase de datos que previamente codificamos. Dentro de la función de iteración forEach, se encuentra el componente Bottom Navigation Item, que se encargará de mostrar en pantalla los distintos destinos o rutas a las cuales puede acceder el usuario. Estas rutas se encuentran representadas mediante su nombre o etiqueta y un icono. El parámetro TopLevelRoute representa las instancias de la lista bajo iteración y nos permite acceder al nombre, icono y ruta de cada una de las pantallas. En el atributo Selected, colocaremos la ruta seleccionada, de acuerdo a la búsqueda secuencial jerárquica de los nodos que se encuentran en el gráfico de navegación general. Ambos elementos generan un predicado, que será verificado mediante la función ANY, la cual devolverá true si la ruta es válida, asignándola como la ruta seleccionada en pantalla. En la función onClick, se encuentra el controlador de navegación que invoca a la función Navigate, y tiene como argumento la ruta o pantalla a la cual navegará al ser pulsado cualquiera de los elementos de la barra de navegación. Dentro de la función Navigate, se encuentra la función PopUpTo, cuyo propósito es el de navegar hacia el destino inicial del gráfico de navegación cuando retrocedemos en el dispositivo, evitando de esta manera la acumulación de destinos en la pila de tareas. Esta acumulación ocurre cada vez que los usuarios seleccionan elementos en la barra de navegación. También podemos observar a la variable launchSingleTop con un valor en true, la cual evitará múltiples copias en la pila de tareas del mismo destino al volver a seleccionar el mismo elemento. Finalmente, la variable RestoreState restaurará el estado al volver a seleccionar un elemento que ya había sido previamente seleccionado. Muy bien. Ahora vamos a llamar a la función de la barra de navegación inferior desde el Main Activity. Eliminamos las funciones y componentes añadidos por defecto en la creación del proyecto y dentro de la función setContent invocamos a la función que contiene la barra de navegación inferior. Veamos los resultados de esta implementación en el emulador. Muy bien, la barra de navegación funciona correctamente. Le haremos algunos ajustes en su diseño. Le daremos un fondo de color blanco a la barra de navegación. Con el atributo SelectedContentColor cambiaremos el color de la etiqueta e icono del elemento o pantalla seleccionada. Le daremos un tono en azul.
Con el atributo Unselected Content Color, les daremos un color gris oscuro a las pantallas que no se encuentren seleccionadas. Veamos los cambios en el emulador. Excelente, ha sido aplicado el fondo de color blanco en la barra de navegación. Sin embargo, el color de la etiqueta e iconos al seleccionar alguno de los elementos o pantallas no ha sido aplicado. Para resolverlo, cambiaremos la versión de las bibliotecas del texto e iconos por una versión inferior de la dependencia de Material 3. Muy bien, el cambio de color de la etiqueta y el icono al seleccionar una pantalla en la barra de navegación funciona adecuadamente, así como la navegación entre pantallas. También podemos añadir elementos visuales de estado o insignias a los iconos, con la finalidad de informar el estatus de algún procedimiento interno de nuestra app. Copiamos las siguientes líneas de código y las pegamos en el interior del atributo icon del componente Bottom Navigation Item e importamos sus bibliotecas. Al ejecutar el proyecto en el emulador, ya podemos observar en los iconos las insignias con su configuración por defecto. Sin embargo, pueden resultar poco ilustrativas o informativas dependiendo de las necesidades de nuestra app. En este ejemplo, vamos a colocarle un número a la insignia, que simulará el número de notificaciones pendientes por verificar por parte del usuario. Abriremos llaves en el componente Batch y en su interior colocaremos un texto, el cual será el encargado de mostrar en la insignia el dato informativo que deseamos. Le daremos un tamaño de 10 sp, un estilo resaltado en negritas y un tono en blanco. Modificaremos la insignia, otorgándole la capacidad de ajustarse al contenido o longitud del texto informativo. También, utilizaremos la función padding para posicionar la insignia de manera horizontal a 20 dp y verticalmente en 5 dp. Vamos a crear una función para visualizar el avance de la insignia sin la necesidad de ejecutar la aplicación en el emulador. Le colocaremos la anotación preview para visualizar los elementos de la vista, proporcionándole el atributo showSystemUI con el valor en true. Dentro de la función preview, simplemente invocaremos a la función que contiene a la barra de navegación, que en este caso es la función menú navegación. Muy bien, la insignia se muestra correctamente. Vamos a especificar que solamente se muestre la insignia en el icono de notificaciones. Colocaremos la insignia dentro de un condicional if, en el que verificaremos si el nombre de la instancia es el de notificaciones. De ser el caso, se mostrará la insignia únicamente en el icono de notificaciones. Por medio del parámetro de iteración, TopLevelRoute, de la función forEach, es como podemos acceder a los atributos de cada una de las instancias almacenadas en la lista. Es posible modificar la información de la insignia de manera dinámica, de acuerdo a lo que necesite su aplicación. En este ejemplo, hemos utilizado la función launchEffect para crear un ciclo constante que ayudará a recomponer el número de notificaciones en la pantalla cada 2 segundos. Lo anterior es solo una simulación de algún procedimiento que se ejecuta en la pantalla de notificaciones, el cual notificará cuando exista alguna novedad, y reiniciará el número de notificaciones a 0 cuando se acceda a la pantalla, simulando que ya han sido atendidas. Usted puede aplicar el procedimiento de su preferencia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.